Romina Busain, gracias por atendernos. Luciano y Santiago la saludan. Buenos días, ¿cómo están Luciano? Buenos días Santiago, ¿cómo Buen están todos Buen día. día, bien? Romina. ¿La despertamos muy Bien. temprano? No, no, está bien, estamos bien, estamos bien. Estamos Estamos bien, un bueno. poco difónica nada más. Sí, sí, se le nota. Bueno, entonces doblemente agradecidos por habernos atendido. No, por favor. Romina, ¿qué tema la educación? A ver, voy a empezar por la pregunta obvia. ¿Tiene que ser el sistema educativo modificado? ¿Tiene que hacer grandes cambios? ¿Estamos bien? Pero habría que cambiar pequeñas cosas. ¿Cuál es el panorama general del sistema educativo? Me refiero a nivel nacional, ¿no? Eh, Te voy a hablar un poquito sobre el informe de Argentinos por la Educación para responder esta pregunta, porque Bien. todo está agarrado con todo. Ujú. Un informe que se llama Abriendo la caja, que evalúa PISA en matemática, del Observatorio de Argentinos por la Educación. Los Sí. autores son Nicolás Budblinder, Martín Nistal y Eugenia Orlicki del observatorio. Y los resultados fueron tomados desde las pruebas PISA del año 2006 al 2022. Ujú. Y acá hay varios puntos que ya nos ponen en tela de juicio, nos hacen replantearnos, repensar esto justamente lo que me estás preguntando. Bien. Porque solo uno de cada cuatro estudiantes de 15 años pudo resolver un ejercicio de regla de tres simples. Ah, Y el 72,7% de estos estudiantes argentinos de 15 años no lograron ujú. alcanzar el nivel mínimo o los requerimientos mínimos esperados por PISA. Es decir, 7 de cada 10 alumnos no lograron esos requerimientos. Entonces, hay una porción significativa de estudiantes que no han podido desarrollar estas habilidades matemáticas fundamentales Ujú. y lo que hace PISA es tener una cantidad dar una cantidad de ejercicios que tiene distintos niveles, del 1 al 6. El nivel 1 A es el más bajo de todos, que está por debajo de lo que es requerido por PISA. Sí. Solo el 36% de esos estudiantes alcanzaron ese nivel 1A, o sea, por Ujú. debajo de lo requerido de PISA. Sí. Y el 20%, recién el 20% pudo resolver un solo ejercicio del nivel 2 de dificultad. Ujú. Así que esto contesta un poco tu pregunta. O sea, hay Hay que que empezar, cambiar de raíz, hay que hacer cambios de raíz en la situación que está atravesando hoy el sistema de educación. hay que hacer un cambio de raíz, hay que hacerlos todos juntos, todos los actores, ¿no? Ujú. Familia, alumnos, escuela, docentes, políticos. Un Bien. cambio profundo de raíz porque los alumnos también tienen que poner de su parte el sentarse en su casa, mirar la carpeta, repasar, porque hay como una especie de abandono una vez que terminan la escuela en el hogar. No se ponen a trabajar, no miran la carpeta, no repasan lo que tienen que hacer al día siguiente y un poco que las familias tampoco se involucran con la educación de sus hijos. Bien. Romina, si tuviese que preguntarte cuál es la situación más grave que tenemos a nivel educacional, teniendo en cuenta esto que nos marcabas, ¿no? Un poco nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar con Martín, con Eugenia, que los nombrabas recién, chusmeando la información que ustedes van volcando en la página. Este informe que nos marcabas, y hay muchísimos más, ¿no? Los cargos, la suplencia, el ausentismo. Si yo te tuviera que pedir un orden de prioridades para marcar, de acuerdo al trabajo que ustedes realizan, ¿dónde pondrías el foco? En qué dos o tres puntos pondrías el foco hoy en base a que hay que mejorar, ¿no? En la educación argentina? Sí, mira, para arrancar, hay un informe muy importante de Argentinos por la Educación que habla justamente de una de las problemáticas más graves, es que la mitad de nuestros alumnos de educación primaria, un 46%, no entienden un texto que es adecuado para su nivel, un texto que es adecuado Ujú. para su edad. Entonces ahí ya estamos en un foco grave, porque yo no le puedo pretender a un alumno que entienda una situación problemática si no entiende lo que se está leyendo, no Claro. entiende la consigna. Ujú. Entonces, partamos que eso es fundamental, la base de la alfabetización, ¿no? Hay un compromiso por parte del Estado, hay un compromiso de alfabetización, 15 gobernadores y incluso hasta el presidente lo firmaron. La idea es que impulsemos este tema para que pueda empezar a andar y que obviamente se siga comprometiendo la política. Eso sí es Ujú. lo más importante de todo. Y Claro. después pensar cómo llevamos las actividades al aula, ¿no?
¿Para qué la llevamos? ¿Cómo la llevamos? ¿Y cuál es el objetivo? Si es solamente para tener una estadística de números de cantidad de aprobados o queremos que los alumnos aprendan, ¿no? ¿Cómo llevamos esta calidad de ejercicios al aula? Sí. Si lo hacemos como el año de María Castaña, Ujú. frente al pizarrón y de manera expositiva, o hacemos que el alumno produzca, ¿no? Piense, razone y que adquiera todas estas habilidades que necesitamos para el siglo XXI. Porque, Romina, eh, ¿qué sí, pasa con, no sé si tienen medida la brecha con la educación privada? Porque yo hablo con alumnos y alumnas de la educación privada y me hablan de filosofía antigua, hablan inglés, es decir, ahí no se ve que esté tan mal la cosa. No sé si es una experiencia individual mía. mira, yo trabajo en varios niveles educativos, privados y públicos, Sí, y está llegando a lo privado también, o sea, o estamos, sea, está eh, mermando también la calidad en el privado. sí, está mermando muchísimo la Ujú, calidad en el privado. Se están equiparando, pero no se está equiparando para arriba, se está equiparando para abajo, ¿no? se Entonces entiende. tenemos Claro. que empezar claro, tenemos que empezar a trabajar en eso, porque, digo, nosotros, la escuela, el paso de la escuela secundaria es para que estos jóvenes adquieran habilidades para el día de mañana o ir a la facultad, ¿no? A la Sí. universidad o al trabajo. No estamos agregando ninguna habilidad Bueno, para ninguna de las dos. sí, ahí nombraste una palabra que me da pie a la otra pregunta y tengo chusmeado también estos informes que han hecho, ¿no? Lo que tiene que ver con este análisis que ustedes hacen respecto obviamente, a la falencia del sistema educativo y las imposibilidades, o corregime vos, las trabas gigantescas que trae para aquellos que quieren seguir avanzando en su vida, ¿no, Romina? Sí, así es, sí. Hay muchas trabas que son, bueno, gigantescas, que debemos trabajarlas, porque es, como yo te decía recién, ¿en qué estamos pensando cuando decimos que el alumno debe transitar por la escuela secundaria? ¿Es solamente para que termine la escuela secundaria o le tenemos que dar herramientas para el futuro? Bueno, ¿estamos proporcionando esas herramientas para el futuro? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Sí, yo te quiero Más allá de interrumpir. las pruebas PISA. Sí, te interrumpo un segundito porque hay un punto que me gustaría que nos expliques más en detalle que tiene que ver con este dato que me traje acá para relevar con vos. Esto de 8 de cada 10 jóvenes quieren seguir estudiando tras la secundaria. Me parece que eso rompe con a veces este Ujú. preconcepto de que los jóvenes no quieren estudiar, de que no quieren trabajar, y solo la mitad lo hace, Santi, porque hay grandes disparidades de expectativas y de oportunidades educativas laborales para jóvenes de distintos niveles socioeconómicos. Me parece que un poco el foco está puesto ahí, Romina. No sé si vos podés darnos un poco más de profundización en esto. Sí, es cierto eso, es cierto que tienen expectativas de querer seguir avanzando, seguir progresando, pero también es cierto que estamos inmersos en una sociedad donde los jóvenes muchas veces necesitan trabajar, trabajar y aportar en el hogar. Entonces a veces priorizan esa parte antes de la parte educativa, ¿no? Eso también es un problema social, un problema económico, ¿no? Pero sí es cierto que la mitad de estos jóvenes desean, pero no lo terminan logrando. Ujú. Romina, hay también, me imagino, porque yo tengo como, no voy a hacer una diferencia, porque sería un atrevimiento de mi parte, hay gente profesional que está trabajando en las estadísticas educativas, pero creo que no solo la educación hay que medirla por resultados académicos, sino también por lo que aporta la educación al proceso de socialización, el Sí. desarrollo de valores, de buena convivencia, de respeto a las normas. ¿Eso se mide de alguna manera o solo se calcula, digamos, la cuestión de si saben leer, escribir y resolver problemas matemáticos? Mira, en las pruebas PISA se mide solamente eso, Lo ¿sí? técnico, Solamente la bien. parte, digamos, de los programas, la parte pedagógica, que te voy a dar un detalle, porque justamente este informe de Argentina por la Educación lo que hace es ver si los contenidos que se desarrollan en las pruebas PISA están en correspondencia con los contenidos de la currícula nacional. Ujú. Y sí, el 79,2% corresponde a la currícula, o sea, son contenidos que los alumnos ven. Eso es un detalle que me Bien. gustaría aclarar. La parte, digamos, de valores, la parte de ponernos en empatía, de sentirnos en el lugar del otro y demás, se trabaja dentro de las aulas con la ESI, ¿no? Que Claro. es tan importante y lo trabajamos. De hecho, hubo esta semana, una semana que se llamó Semana de la ESI,
y estuvimos trabajando todos sobre distintos tipos de cuestiones que van desde la aceptación soy, Ujú. bullying, ciberbullying, acoso en línea, o sea, Sí. se tocó todo. Eh, También tenemos que hablar que la educación en valores, la educación parte en casa. Ujú. Nosotros la podemos afianzar, podemos profundizar, pero esa educación parte de casa. Y llegan alumnos que todavía no entienden o no le tienen respeto a la autoridad, que tampoco se lo Bien. tienen a los papás. Claro. Ujú. Entonces resulta muy difícil trabajar con ese alumno cuando te ve como un par y no te ve como un docente, no te ve Bien, como claro, se alguien ha con perdido quien tiene autoridad y que... eso empieza por casa, pérdida de autoridad de los padres sería Sí. en principio, que esto se Exacto. traduce en la escuela. Que está muy bien como lo marcás vos, Ujú. porque el colegio también, y sobre todo cuando andamos con estos especialistas como Romina, nos Sí. explican esto también. Esto que preguntaste vos, nos lo referenciaron hace unos días atrás y es muy correcto. Esta falta también de espacio de contención que oficia el ambiente educativo, ¿no? Claro. No es solo la medida técnica, sino, por ejemplo, Romina, y en esto también te sumo, digo, en este tipo de espacios a veces los chicos son donde comentan lo que decía recién Romina, no sé si sufren un abuso o no, si sufren Ujú. bullying o no, digo, eso también se pierde cuando, por ejemplo, y acá te hago la pregunta que tenía planteada Romina, que no sé si vos nos podés ayudar, pero digo, ¿qué pasa con el tiempo que se perdió? Se puede, entiendo que no se puede recuperar el tiempo perdido, como dice la frase hecha, pero nosotros en Neuquén Capital tenemos una situación puntual. Este año estamos en el mes de septiembre y son muy pocos los días contados con los dedos de las manos donde hubo una semana de clases de manera normal. ¿Esto se puede revertir de alguna manera de cara al futuro? Y es complicado revertirlo, yo creo que nos tenemos que poner las pilas ya, o sea, no perdamos más tiempo, porque está bueno hablarlo, decirlo en palabras, pero no tiene que quedar en frases armadas. Hay que accionar, hay que ponerlo en acción. Ujú. Entonces, yo creo que no necesitamos más cantidad, no necesitamos más temáticas, sino necesitamos más calidad. La calidad, porque a veces confundimos cantidad con calidad. Ujú. Lo que hacemos adentro del aula es fundamental, más sabiendo que los chicos después no van a tocar la carpeta en sus casas. Entonces, tenemos que trabajar con mucha profundidad dentro del aula, focalizarlos bien adentro del aula y no perder el tiempo dentro del aula. Bien. Eso es lo fundamental, porque así como decimos, hay muchas situaciones problemáticas que pueden hacer que nos estemos atrasando en los días. Pero si después cuando yo vuelvo al aula no lo trabajo y pierdo mis horas ordenando a los chicos, pierdo mi tiempo hablando de otras cosas que no competen con la educación Ujú. y seguimos perdiendo tiempo. Entonces, no lo dejemos en palabras bonitas y accionemos. Claro. Bien. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? Se está discutiendo a nivel nacional, en Buenos Aires, acá también en Neuquén, en la legislatura, hay una discusión sobre el uso del teléfono. ¿Cómo se incorpora para, digo, porque también los chicos a veces tienen la sensación, y vos lo decías al principio, Romina, de que hay técnicas pedagógicas que tal vez están fuera de época, ¿no? Es decir, como que hay una realidad dentro de la escuela y otra realidad totalmente distinta fuera de la escuela. En esto seguramente tienen que ver las nuevas tecnologías. ¿Cómo hay que trabajar con ellas? Mira, en los países más destacados, más importantes, el celular está prohibido dentro del aula. Sí. Solamente tiene fines pedagógicos en algunos y en otros directamente está prohibido. Porque justamente se pudo observar que los chicos jugaban en línea y Ujú. era un Sí. elemento distractor en vez de un elemento persuasivo para estudiar, ¿no es cierto? Entonces digo, cuando tuvimos la pandemia, todos nos tuvimos que agarrar del celular, de la computadora y aprender de las nuevas tecnologías en un tiempo récord, ¿no? Ujú. Y eso sirvió, nos sirvió un montón, porque si no, no hubiera habido conectividad, no hubiéramos podido estar conectados, ¿no es cierto? Sí. Entonces digo, tiene un montón de cosas que son beneficiosas y nos sirven un montón, y otras cosas que no son tan beneficiosas, pero porque falta control. Ujú. Entonces, es como que vos tengas una lavadora de plato en tu casa, te hago como un ejemplo, ¿no? Sí. Y digas, bueno, compré la lavadora de plato que me salió carísima y voy a lavar los platos con detergente y a mano, no, lo vas a poner en la lavadora de plato. Entonces, Ujú. si el alumno tiene un celular o una computadora, ¿qué va a hacer? Lo va a usar, ¿sí? Claro. Entonces digo, ¿cómo hacemos para que use ese celular y esa tecnología
de modo tal que les sirva para justamente lo que yo quiero que les sirva, ¿no? Claro, y ahí tiene que estar Sí, perdón, Romy, la capacitación docente también, porque hay docentes que manejan menos las tecnologías que los propios alumnos, ¿no? exactamente. Esa es una, hay que capacitar a los docentes para que puedan llevarlas a las aulas. Ujú. Dos, es ver cómo le proyecto una actividad al alumno de modo tal que tenga que no estar buscando por ChatGPT la respuesta y que tenga que estar copiándola, ¿no es cierto? O Claro. sea, que algo que tenga que producir a través de lo que buscó. Entonces, Ujú. yo creo que también tenemos que empezar a focalizar cómo proponemos las actividades en el aula. Yo creo que estamos teniendo un método muy tradicional con temas actualizados actuales, con alumnos que están en el siglo XXI, pero nos quedamos en el siglo XX con todo lo de la tecnología y con la forma de dar las clases. Entonces, hay que actualizarse, hay que poner proyecto en pensar en cómo llevamos las cosas al aula, cómo las focalizamos, a dónde apuntamos, de la manera que las llevamos, y algo que sea atractivo, que a los chicos les guste, ¿no? Que les llame la atención, que sean actividades piso bajo y techo alto, o sea que de a poco vaya incrementando el nivel de dificultad, que Ujú. genere motivación. Bien. Y bueno, eso está faltando un poco, ¿no? Romina, muchísimas gracias por habernos atendido. Te cuidamos la garganta, te dejamos ir. Muchísimas gracias, muy gentil. Bueno, que tengas buen fin de semana y ya te estaremos molestando de nuevo porque es un tema más que interesante. Salir un poco del conflicto político en sí mismo para hablar de lo que realmente necesita la educación. Esa era nuestra intención y vos nos has ayudado mucho. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Romina Busain, aquí por Zoom en la pantalla de 24/7.